Regresamos a esta parte 2 y recuerde lo que mencionamos, que los camiones unitarios y los camiones remolque deben de circular por caminos y puentes federales. ¿Cuáles son los caminos y puentes federales? Vea la clase anterior donde hablábamos de carreteras para entender la importancia de ET y entender la importancia de la A. ¿Ok? Que desde ahí nos está marcando que debemos de tener nuestro recorrido con las luces encendidas permanentemente. No olvide que esto también es parte de la NOM 012 de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Vámonos a las nomenclaturas de los tractocamiones. Recordará usted que hablábamos de la parte de tracto y S de articulado, de semirremolque. Y entonces tenemos aquí el dato clave que nos dice que al igual que los camiones remolque, deben de circular por los caminos y puentes de jurisdicción federal con las luces encendidas permanentemente. ¿Ok? Revise usted si la norma se cumple. No está de más que cuando usted vaya por la calle vaya revisando si se está cumpliendo la normatividad en estas grandes empresas de transporte y logística. Vea usted ya las imágenes. Le recomiendo que empiece, si le cuesta trabajo analizar el número de ejes, el número de llantas, vea usted la postura de la unidad para poder entender realmente de qué estamos hablando, de las dimensiones que estamos teniendo. Los T2, pues nos habla obviamente de los tamaños, como lo estuvimos viendo en los otros términos, va muy vinculado al número de ejes y va muy vinculado al número de llantas. Entonces no pierda de vista este dato clave, que cuando estamos hablando de TS, va a ser por naturaleza la nomenclatura que vamos a utilizar. Usted agréguele la información que crea que es la adecuada, no la que se imagine, ojo, no la que se imagine, sino la que va correlacionada por el número de ejes y el número de llantas. Necesita usted ser realmente un transportista y tener que haber manejado todas estas unidades para tener todo un bagaje de información en donde usted diga, sin duda alguna, manejo todos los ejes, sé cuáles son el número de llantas por tipo de unidad, lo cual no es algo que usted propiamente requiera como área de logística y transporte. Usted va a ser jefe, recuerde, usted es jefe de estas áreas y por lo tanto necesita saber interpretar la información para poder plasmarla en los reportes correspondientes. Vayámonos a un dato adicional. Aquí ya empezamos a hablar de los TCR. TCR tiene una peculiaridad. Eh, Dice algo que es muy, muy clave y ojo, considérelo. Las configuraciones TSR, que podrían ser muy parecidas a TSS, pero que modifican, mencionan que no deberán incluir semirremolques y o remolques con 3 ejes con eje retráctil, aun y cuando no se rebase el peso bruto vehicular máximo autorizado para estas configuraciones y el eje retráctil se encuentre levantado. Ojo, al igual que todo lo que hemos estado hablando, en este caso debemos de tener marcado que las luces deben de estar encendidas todo el tiempo, ¿ok? No pierda de vista esta información. Hay algo más que debemos de agregar. Cuando estamos hablando de este tipo de tractos, semirremolques, repito, semirremolque, remolque, 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 debemos de tomar en cuenta
¿Qué unidad es la adecuada para el tipo de transporte, para el tipo de carga, perdón, que vamos a utilizar? Y sobre todo tomar en cuenta las restricciones carreteras que se requieren para su adecuada manipulación. No podemos estar tomando en cuenta solamente datos generales, sino datos muy específicos. Le recomiendo que usted entre a la NOM DOF y que se ponga a leer estos puntos que podrán parecer como fuera de contexto, pero que tienen una razón de ser. Nos tardaremos muchísimo en, yo creo que todo un cuatrimestre para poder ver este tema. Es por eso que usted tiene que ser autónomo e investigar propiamente cómo va a manejar la información. Ojo, se van agregando importancias. Los autobuses, camiones unitarios, camión semirremolque y los TCS deberán contar con sistemas antibloqueo para frenos. Esta es otra obligatoriedad que nos están pidiendo. ¿Ok? Entonces, aguas con este dato. Si hablamos de un autobús, camión unitario, CR, articuladas sencillas, deberán también contar con todos sus ejes, con cámaras de frenado y que adicionalmente cuente con todo el equipo para realizar las actividades correspondientes. Sí, aguas con esto. No solamente es el sistema antibloqueo para frenos, sino también ajuste automático de frenos, sino que también se cuente con cámara de frenado de doble acción. Tiene usted que ir revisando en qué parte lo vamos a incluir o poner. Si usted es un TCR, ¿qué es lo que lleva? ¿Qué condiciones de freno se están manejando? Ojo, el camión unitario, por ejemplo, deberá de contar con cintas reflejantes en la carrocería en disposición y ubicación similares a las que establece la NOM 035, que es otra muy importante que nos habla de toda la parte físico-mecánica y que adicionalmente debe de identificarse esas cintas reflejantes de acuerdo a una normatividad. Sus razones tendrá que debemos de analizar a profundidad. Entonces, hasta aquí no vaya perdiendo los ejes rectores. Ahora bien, viene la otra parte. Pesos máximos autorizados por tipo de eje y camino. Pesos máximos autorizados por tipo de eje y camino. Si estoy hablando de un vehículo sencillo tipo B, pues evidentemente voy a tener dos llantas. Aquí vienen los datos. Por si usted se está preguntando qué es esto de DS, B4, B2, T, T4, querrá decir que usted no ha revisado la información previa que ya manejamos de las carreteras, porque aquí estamos hablando simplemente de una carretera de entronque y lo máximo que me está permitiendo son 5 kilos. Habrá datos en donde no me permite absolutamente nada porque obviamente esas unidades no podrán transportarse por un tipo de camino de letra D. Aquí viene toda esta información que le pido de la manera más atenta que revise. Aquí estamos hablando de autobuses. Aquí estamos hablando, obviamente, ya si se da cuenta, todo viene con nomenclatura. Ya no se está hablando de un camión remolque, un transporte semirremolque, remolque o un transporte articulado, un tracto articulado. Y aquí vamos a ir encontrando cada uno de los datos complementarios
cargados con la configuración y los pesos. Hace rato le decía, habrá casos en donde no aplique. ¿Por qué no aplica? Pues porque, ¿qué cree? Que usted no puede andar con este tipo de unidades en este tipo de carreteras. Entonces, evítese usted hacer recorrido por esos puntos que no vayan a estar considerados, no aplican o no están autorizados. Luego tenemos el peso bruto vehicular autorizado por clase de vehículo y camino. Volvemos a lo mismo, váyase a los vehículos, vea sus números de ejes, vea sus números de llantas y vea cuál es el peso bruto que usted realmente debe utilizar. Ojo, no se imagine meramente los pesos. Probablemente ahorita me viene a la memoria que en cierta ocasión hacíamos un ejercicio en donde estábamos considerando el tamaño, la dimensión de la unidad y hacíamos la carga perfecta sin considerar, porque nunca tomamos en cuenta el número de ejes y el número de llantas. Querrá decir que aunque a nivel propiamente de pesos y de dimensiones cubríamos con la reglamentación, íbamos a tener problemas con Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque la reglamentación no era la adecuada, ¿sí? Porque la reglamentación no estaba cubriendo los estándares de ejes y número de llantas, ¿ok? En resumidas cuentas, antes de que usted decida para dónde va, tiene que hacer su carga. Eso creo que lo sabemos por demás. Y debe de definir pesos, dimensiones, tipo de vehículo o configuración vehicular, número de ejes y número de llantas. Si tenemos toda esta información, seguramente vamos a tener nulas complicaciones. Y ojo, esta parte sí le corresponde a usted como área de tráfico, como área de logística, como gerente, como director, como jefe, como coordinador. Sí lo tiene que realizar porque usted debe ser el especialista en generar los mejores procesos de distribución en el mercado. Todo queda dicho con este dato clave. Revise, por favor, toda esta información. Reitero, la NOM 012 me puedo tardar 4 días, 5 noches, un mes, hablando detalladamente de cada uno de los datos, pero no es la función que usted se los aprenda de memoria, sino que aprenda a racionalizar. Lo que sí, reitero, no se le olvide es aprenderse la nomenclatura. A partir de ahora, todos sus reportes, hágalo como corresponde, como lo solicitan las instituciones, como lo solicitan los reportes a clientes, como lo está pidiendo la empresa y como yo debo de llevar los controles referentes. Aquí está toda la información, toda la información. ¿Le cuesta trabajo leer? Tome únicamente los datos claves de tablas. No quiere leer todo, lea las tablas. Tome el tiempo para revisar estos datos claves en donde nos indica el tipo de luces, en donde nos indique las cintas reflejantes, en donde nos habla propiamente inclusive del color de la luz, si puede ir blanca con reflejos, roja, porque estos datos son parte clave. ¿Cómo vamos a hacer nuestra distribución? ¿Cómo vamos a trabajar con número de torretas, con cuántos pilotos pueden ir? Todos estos detalles empiezan a manifestar en profundidad. Esta es la parte 2 y damos un paréntesis.